se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. ¿Cómo te va? Qué bueno es poder encontrarnos una vez más y poder estar compartiendo estos minutos de reflexión bíblica, de palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros hogares. Qué bueno es poder encontrarnos cada fin de semana sabiendo de que Dios tiene algo para decirnos, algo para hablarnos, algo que va a alimentar nuestra vida espiritual, que va a enriquecer nuestra vida y que sobre todas las cosas nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Así que es una alegría poder saludarte en este sábado y poder compartir con vos lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hace muchos años, cuando era más pequeño e iba a jugar a la pieza con mis hermanos, teníamos ahí un baúl lleno de juguetes, distintos tipos de juguetes, éramos 5 hermanos en total, y una de las cosas que hacen todos los chicos es distribuir los juguetes por todos lados. Uno saca autos, pone piezas acá, rompecabezas, libritos por el otro lado, todo un desastre la habitación ahí uno hace cuando es pequeño para jugar, para divertirse. Y recuerdo que cuando llegaba el momento de guardar los juguetes, mi mamá cantaba una canción, como la cantaba también mis maestras jardineras, que decía así: a guardar cada cosa en su lugar. Probablemente vos la has escuchado, te la has cantado o la hayas cantado a tus hijos también. A guardar cada cosa en su lugar. La verdad que estamos en un tiempo donde necesitamos recordar la letra de esa canción, porque cuando las cosas funcionan cuando cada cosa está en su lugar, cuando cada uno ocupa su lugar. En relación a esto quiero hablarte en esta tarde.
cada uno debe ocupar su lugar, cada uno en su lugar. Si uno agarra a un pez y lo saca fuera del agua, dependiendo del tamaño del pez y del ambiente donde deposite uno el pez fuera del agua, un pez puede durar entre 10 a 70 minutos, entre 10 a 70 minutos, y luego de ese tiempo, indefectiblemente el pez se va a morir. Indefectible el pez se va a morir, porque el pez no fue creado para estar fuera del agua, sino para estar dentro del agua. Lo mismo ocurre si uno toma un carbón y lo saca de las brasas o del brasero. Si uno saca el carbón, dependiendo del tamaño del carbón y el ambiente donde uno pone el carbón puede tener o puede durar prendido entre 3 a 4 horas. Entre 3 a 4 horas. Después de ese tiempo, indefectiblemente el carbón se va a apagar, va a perder el fuego, va a perder su calor. Porque el carbón, para mantenerse encendido, debe estar en las brasas o en el brasero. Pero cuando uno lo saca para ponerlo en otro lugar, que no es su lugar, el carbón en algún momento se va a apagar. Cuando uno toma de la nevera o de la heladera un cubito de hielo y saca el cubo de hielo del freezer y lo deja puesto arriba de la mesada o adentro de un vaso con agua, entre 10 a 1 hora, 10 minutos a 1 hora, el hielo se va a derretir completamente y va a dejar de ser hielo. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que cuando uno ocupa el lugar que no corresponde ocupar, las cosas salen mal. Con el tiempo las cosas se van muriendo, con el tiempo las cosas van surgiendo para nuestro mal, con el tiempo las cosas no resultan como quisiéramos que resulten, porque estamos en un lugar que no debemos estar. Por eso que la predicación de esta tarde o el mensaje de esta tarde es cada uno en su lugar. Si yo saco el pez del agua, el pez se muere. Si yo saco el carbón del brasero, el carbón se apaga. Si yo saco el hielo del congelador, el hielo se va a derretir. ¿Por qué? Porque lo saqué del lugar que le corresponde estar para estar bien, para mantenerse vivo, y lo puse en un lugar diferente, en un lugar que no le corresponde. De la misma manera ocurre, queridos amigos, con el hombre y con la mujer, con el ser humano. Dios nos ha creado para que nosotros ocupemos un determinado lugar, para que nosotros estemos en un lugar específico, para que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde ocupar. Cuando ocupamos otro lugar, las cosas nos van a ir mal, nos vamos a morir con el tiempo y todas las cosas van a ser para nuestra contraproducción. ¿Cuál es el lugar, pastor, en el cual debemos estar? Bueno, Dios nos creó a vos y a mí para que estemos cerca de Dios. Para que estemos cerca de Dios, para que permanezcamos en Dios y Dios en nosotros. Fuimos diseñados por Dios, creados por Dios para estar cerca de Dios. Ese es nuestro lugar. Cuando estamos cerca de Dios, ahí tenemos vida, tenemos abundancia, tenemos sanidad, tenemos prosperidad, tenemos bienestar. Nos sentimos vivos, nos sentimos plenos, felices, completos como hombres y mujeres. Estando cerca de Dios está la vida abundante que soñamos y que todos nosotros anhelamos y necesitamos experimentar. Ese es nuestro lugar. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15 en el versículo 4. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcamos juntos, en otras palabras. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que está cerca mío, junto a mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de Dios, separado de mí, dice Jesús, nada podéis hacer, nada podréis tener, ningún fruto podéis desarrollar, ninguna vida, abundancia podéis alcanzar. Separado de mí, dice Dios, está la muerte, la perturbación, los conflictos, los problemas, las desazones de la vida. Separado de mí, nada bueno hay, dice Dios. Por eso es que el Señor,
Cuando nos creó, Él hizo todo de una manera tan perfecta que estableció para vos y para mí, para todo ser humano, un lugar específico en el cual nosotros debemos estar. Y si ocupamos ese lugar, la vida de Dios, la abundancia de Dios, el poder maravilloso de Dios fluirá a través de nosotros, enriquecerá nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida económica. Todas las bendiciones de Dios nos alcanzarán si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Nosotros no fuimos creados para estar viviendo bajo el agua. Para eso Dios creó los peces. Nosotros no fuimos creados para hacer un carbón. Para eso Dios permitió que se cree el carbón. Para nosotros no fuimos creados para hacer un hielo en una cubetera, en el freezer. Para eso está el agua y el freezer que hace que se produzca el hielo. Nosotros fuimos creados como hijos e hijas de Dios para permanecer cerca de Dios. Recuerden la historia de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los primeros hombres, nuestros representantes de la humanidad, dice que Dios creó todo perfecto para ellos. Creó el paraíso del Edén, puso ahí a Adán, puso ahí a la mujer, rodeado de árboles, rodeado de animales, rodeado de frutos. Tenían una vida extraordinaria. La presencia de Dios los acompañaba. Se paseaba por el huerto. Tenían una maravillosa relación con Dios. Eran plenamente felices. Por eso es que era el huerto del Edén, un huerto, un paraíso, un lugar maravilloso donde el hombre y la mujer estaban habitando en aquellos días. Nada les faltaba, no tenían inconvenientes de nada, no tenían problema entre ellos, no tenían problemas emocionales, psicológicos, no tenían enfermedades físicas, tenían en abundancia, lo que querían lo podían comer, nada les faltaba, estaban plenos. Por eso justamente es un paraíso. Todo eso duró mientras Adán y Eva permanecieron cerca de Dios, en armonía con Dios. Pero llegó un día en que se introdujo en la vida de ellos el pecado. Y el pecado es todas aquellas cosas que el hombre comete y la mujer comete consciente, ¿sí?, y que va en contra de todos los principios que Dios ha establecido en la palabra de Dios y de los cuales Dios dice que no hagamos. Pueden ser de pensamientos, pueden ser de palabras, pueden ser de acciones. Cuando uno peca está desobedeciendo a algo que Dios le ha dicho que no haga o que no diga o que no piense. Cuando entró el pecado en la vida de Adán y Eva, todo cambió. Porque una de las cosas que el pecado produce en la vida del ser humano es la separación de Dios. El pecado me aleja de Dios. Me aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos, están lejos, están fuera del parámetro de Dios. El pecado te aleja de Dios. Cada vez que yo peco, me alejo un poco más. Y mientras más peco, más me alejo. Y más me alejo, y más me alejo. Hasta que llega un momento que termino tan distante de Dios, que esa separación de Él, ese quitarme del lugar en el cual yo debo estar, comienza a producir en mi muerte. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Comienzo a morir en todas las áreas de mi vida. Comienzo a tener problemas en las relaciones, problemas laborales, problemas familiares, problemas físicos, problemas psicológicos, problemas espirituales. Todo comienza a deteriorarse. El medio ambiente comienza a deteriorarse por el mal uso, el maltrato que nosotros los seres humanos hacemos con él. Y así todas las cosas se tornan un caos. Y estaba así Adán y Eva, y ellos pecaron contra Dios. Y dice la Biblia que Dios los sacó del huerto a causa del pecado, de causa de su rebeldía y desobediencia, y dice que a partir de ahí todo fue distinto. De haber estado en el huerto del Edén rodeado de árboles, de animales y todo lo que necesitaban, pasaron a vivir en la tierra árida. Adán tenía que trabajar y con el sudor de su frente tenía que sacar el fruto de la tierra para alimentar a su familia y vivir. Eva comenzó a experimentar dolores de parto. Cada vez que tenía hijos, tenía tremendos dolores de parto. Tuvieron hijos, los hijos tuvieron problemas, se pelearon, uno mató al otro, y así toda la descendencia humana, a causa de la rebeldía y el pecado de Adán y Eva, a causa de haberse separado de Dios, todos
de alguna manera fuimos contaminados y terminamos una vida ocupando un lugar en el cual no tenemos que ocupar, que es ese lugar que está lejos de Dios, cuando Dios nos ha llamado a permanecer y a estar cerca de Él. Recuerdo a la historia del hijo pródigo. Cuando estaba en la casa del padre, estaba con el padre, vivía con el padre, todo lo que el padre tenía era para él. Él podía disfrutar de grandes manjares, de grandes vestimentas, de grandes privilegios, tenía sirvientes a su disposición, él tenía todo lo necesario para vivir plenamente y sentirse plenamente completo y bien. Pero un día se alejó del Padre, se alejó de la casa del Padre y se fue a vivir su vida lejos de Dios y lejos del Padre. Y así le fue. Terminó en las peores situaciones y condiciones de vida. En pobreza, en miseria, como esclavo. Terminó comiendo con los cerdos. Esa era la vida que nos pasa y nos va a pasar a todos nosotros si estamos y permanecemos lejos de Dios. Eso es lo que le pasa a la sociedad actual hoy, lo que le pasa al mundo, lo que nos está pasando a todos. Al estar lejos de Dios a causa del pecado en nosotros, las cosas comienzan a destruirse en nuestra vida, en las relaciones, la armonía social, la armonía ecológica, todo comienza a ser un tremendo problema, un gran caos, nada sale bien, no nos sentimos completos, no nos sentimos felices, no nos sentimos vivos, no nos sentimos plenos, porque estamos lejos de Dios, en un lugar que Dios nunca dictaminó y determinó para nosotros. Porque el lugar que Dios creó para vos y para mí es que estemos cerca de Él, cerca de Él. Así que un día el hijo pródigo se acordó del padre y decidió retornar a su hogar, volver a la casa del padre. Y cuando volvió, el padre le amó, le abrazó y abrió todas las puertas de bendiciones para su hijo. Así es Dios. Lejos de Dios todo mal, cerca de Dios todo bien. Lejos de Dios miseria, pobreza, problemas, situaciones desastrosas para la vida del ser humano y la sociedad. Cerca de Dios provisión, abundancia, paz, amor, felicidad, plenitud. Lejos de Dios me pasa como el pescado fuera del agua. En algún momento comienzo a sentir el efecto de la muerte. Lejos de Dios es como el carbón fuera del brasero. En algún momento me apago. Lejos de Dios es como el hielo fuera de la nevera. En algún momento me derrito. Por eso que la reflexión de esta tarde es cada uno en su lugar. El pez en el agua, el carbón en las brasas, el hielo en la heladera y vos y yo cerca de Dios, pegados a Dios, permaneciendo en Dios. Pastor, ¿qué hago si yo me doy cuenta que estoy lejos de Dios y he pecado? Bueno, sencillo. Lo que tienes que hacer es primero reconocer que has pecado y en segundo lugar pedirle perdón a Dios de todos tus pecados y en tercer lugar dejar de pecar. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de todos los pecados del mundo. Si pecaste, si te das cuenta que estás viviendo lejos de Dios, si te das cuenta que todas las cosas están saliendo mal en tu vida y que no hay manera de poder revertirla a menos que te acerques a Dios, lo que tenés que hacer es reconocerte pecador, pedirle perdón a Dios y dejar de pecar, para que en esa actitud puedas volver a estar cerca de Él y permanecer cerca de Dios. Dice Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Los brazos de Él están abiertos. ¿Qué está diciéndote el Señor? Si vos te arrepentís de tu pecado, Él te va a recibir como el Padre recibió aquel día a su hijo pródigo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que no hay nada que pueda impedirte acercarte a Él, excepto que vos no quieras hacerlo. Dios te promete una vida
Y esa vida es una vida en abundancia. Y no estoy hablando necesariamente de economía, de dinero, de cosas materiales, porque la vida no pasa por el dinero y lo material. La vida pasa por la plenitud de Cristo en mi corazón. Y cuando yo lo tengo a Él y Él lo llena todo en mí, yo estoy completo. Independientemente de mi cuenta bancaria o de mis ingresos económicos o mis adquisiciones materiales. No te confunda. La vida no se trata de riqueza ni de grandes sumas de dinero. La vida se trata y pasa solamente por tener a Jesús en el centro de mi corazón y poder permanecer pegado a Él y Él pegado a mí. La reflexión de esta tarde es llamarte a tomar una decisión rápidamente, voluntariamente, de acercarte nuevamente a Dios. Si permanece en mí, dice el Señor, y yo permanezco en ustedes, tendrán vida. Y esa vida que tendrán en su interior les permitirá producir grandes frutos, frutos de paz, frutos de benignidad, frutos de mansedumbre, frutos de templanza, frutos de felicidad, frutos de amor, frutos de sanidad, de bienestar, frutos de riquezas. Dios es un Dios que todo lo suple y todo lo provee para que vos y yo estemos plenamente felices y completos. Pero sí permanecemos cerca de Él, en el lugar que debemos ocupar. Más bien dice después Juan, pero aquel que no permanece en mí, no llevará fruto y será cortado y echado en el fuego, será muerto. Porque no servirá para nada, porque su vida, tarde o temprano, en algún momento, irá teniendo las consecuencias del pecado y de la separación de Dios, que es la muerte. Y no solamente muerte física, la muerte en su generalidad y totalidad, en su mayor magnitud. Muerte en corazón, muerte interior, muerte mental, muerte emocional, muerte social, relacional, muerte. Porque tristemente hoy en día hay muchos muertos con vida, pero que están vacíos, secos, no tienen nada, angustiados, tristes, afligidos, desarmados por donde lo mires, nada hay, ni siquiera ya tienen el valor de querer vivir. Eso produce el pecado, eso produce estar lejos de Dios. Tarde o temprano, serán 10 minutos, 70, un año, 10 años, 20, 50, no sé. Pero tarde o temprano las consecuencias negativas y desastrosas del pecado y de vivir lejos de Dios te van a alcanzar y te van a destruir. Mientras que, ocupando el lugar que debemos ocupar, de venir a Dios y estar cerca con Él, toda la bendición y abundancia de Dios están garantizadas para ti, para tu familia y para todo nuestro entorno y nuestro ambiente. Quiero dejarte con esta inquietud en tu corazón. Ocupa el lugar que debes ocupar. Y tu lugar es estar cerca de Dios. Cerca de Dios. No es otro lugar. No es un poquito cerca, no es un poquito acá, no, cerca, pegado, permaneciendo a Dios. Ese es tu lugar. Y allí tendrás toda la bendición de Dios a favor de tu vida. ¿Qué lugar estás ocupando? ¿Y dónde estás? ¿Estás como el pez fuera del agua? ¿Estás como el carbón lejos del brasero, como el hielo fuera de la nevera? Yo quiero animarte a que vuelvas a Dios urgentemente. La humanidad, la sociedad, necesitamos volver urgentemente a Dios de todo corazón para que seamos prosperados y bendecidos y podamos tener una digna vida y una vida plena en Él. Padre, yo oro por esta palabra y oro para que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra en esta tarde, que cada persona, cada hogar, cada familia que está recibiendo este mensaje pueda entender que es la palabra de Dios para ellos hoy mismo, a fin de que comiencen a pedir perdón por los pecados, a arrepentirse y volver a ti, Señor, volver a la casa del Padre, volver a tu lado, porque solo en tu lado hay plenitud de vida, hay gozo, hay paz y hay abundancia de bien.
Señor, yo declaro un tiempo nuevo para nosotros, para nuestros hogares, para nuestra sociedad, para el mundo que tanto necesita volver a Dios y que se está cayendo a pedazos y no quieren reconocer que el mayor error que hemos cometido es alejarnos de Dios a causa de nuestros pecados. Señor, llévanos a poder tener esta conciencia y el valor de determinarnos volver a ti y ocupar el lugar que tenemos que ocupar. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermano, gracias por estar conectado. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana a las 20 horas para compartir una nueva palabra de Dios para nuestras vidas. Fuerte, fuerte abrazo desde Calafate. Un beso enorme.